Hola, soy Dawan Matt y siempre tengo la razón. Claro que sí, y es por eso que estamos en otra edición de Opiniones Impopulares, este programa donde yo brindo mis opiniones más controversiales, polémicas, las que generan más división entre la fanaticada que me sigue, entre los millions and millions de Matty followers, la nación de Matt, que de hecho analiza muy concienzudamente, muy acuciosamente las opiniones que yo brindo aquí. Opiniones acerca de cualquier tema, friki, no friki, humano o divino, celestial o terreno. Y el día de hoy tengo uno de los temas que más complejidad me han representado al momento de armarlo. Quiero agradecer a Sociedad Tolkien Peruana quien me dio la motivación para este tema, y si estoy hablando de Sociedad Tolkien Peruana ya te imaginas de qué se trata. Por eso, para ti, Sociedad Tolkien Peruana, para ti, Mati Follower que crees en mí, para ti, individuo equivocado que no crees en mí, pero igual comenta y reacciona al video, apoya el algoritmo. Eh, Les quiero decir a todos ustedes de frente y sin parpadear que El Señor de los Anillos es ilegible para la mayoría de la gente. Y para eso, para poder demostrar, exhibir por qué es que yo pienso que El Señor de los Anillos es ilegible, vamos a desarrollar el concepto en los siguientes minutos, empezando por lo que nos dice nuestra gran amiga que sale casi en todas las ediciones de Opiniones Impopulares, la RAE, para hablar con fundamento y con sustento. ¿Qué es ilegible según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española? Ilegible es algo que no puede leerse. Vamos a ver. Capítulo 1. A Long Expected Party, versión en inglés, La Comunidad del Anillo, primera página. When Mr. Bilbo Baggins of Bag End announced that he would shortly be celebrating his 11th birthday, se puede leer, está en inglés, pero se puede leer. Tal vez tú no sepas inglés, entonces, en español. Una reunión muy esperada. Cuando el señor Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º, se puede leer también. O sea, es legible. Pero, claro, esa es otra opinión impopular de Mata, así que gracias por haber sintonizado esta edición de Opiniones Impopulares y te invito a que me sigas en redes sociales. No, no es tan fácil, o sea, obviamente es legible, no lo quise decir de forma literal, claro que si tú abres el libro lo puedes leer, evidentemente, por eso puse ambas páginas, para demostrar que efectivamente se puede leer, pero si se puede leer, ¿por qué dices entonces, Matt, oh gran sabio de la cultura pop internacional, ¿por qué dices que es ilegible? Pues bien, no me refería a que fuese ilegible en el sentido estricto de la palabra, sino a la complejidad y a otras características que revisten esta obra. Vamos a empezar considerando de que si tú logras leer esta primera página del primer libro de la trilogía, pues te van a faltar todavía 422 páginas, porque el libro de la Comunidad del Anillo consta de 423 páginas, un volumen bastante extenso. Ahora bien, si logras leer esas 423 páginas, recuerda de que son 3 libros, de manera que tendrías que comerte también las 352 páginas del segundo libro y las 416 páginas del tercer libro. Si lo pasamos esto a cantidad de palabras, pues la cifra crece bastante, siendo 187.790 palabras en el primer libro, 156.198 palabras en el segundo libro y 137.115 palabras en el tercer libro. De manera que esto da un gran total de 576.459 palabras. Ingeniería en acción, más de medio millón de palabras para que puedas absorber, leer, conocer la trilogía. Según la BBC, la persona promedio puede leer más o menos 200 palabras por minuto. Algunos leen mucho más rápido, otros leen mucho más lento. El asunto es que esta es más o menos la cantidad promedio. De manera que si dividimos las 576.459 palabras de los 3 libros entre 200 palabras por minuto, tenemos de que puedes terminar los 3 libros en 2.882.30 minutos, o lo que es lo mismo 48.04 horas, o lo que es lo mismo 2 días, sin parar en absoluto, leyendo de forma corrida y constante. Suerte con eso.
Ahora, sabemos de que este es un cálculo muy crudo, porque naturalmente tú puedes empezar leyendo una velocidad y poco a poco con el cansancio de estar 2 días sin dormir, te va bajando la velocidad, por ahí de repente algún ruido te distrae. No necesariamente es que sean los 2 días continuos, ¿no? Esto es simplemente un cálculo matemático directo, porque como lo dije hace un instante, ingeniería en acción. Una forma quizás más acertada o más exacta de calcular es considerando la duración de los audiolibros. El primer audiolibro de la Comunidad del Anillo toma 19 horas con 53 minutos. El segundo audiolibro de Las Dos Torres toma 16 horas con 36 minutos. Y el tercer audiolibro del Retorno del Rey toma 17 horas con 12 minutos. Lo que nos da un gran total de 53 horas con 41 minutos. Lo que de hecho es una cantidad similar, quizás un poco más lenta, pero recordemos que en los audiolibros la persona que está leyendo suele leer de forma pausada para que se pueda entender con buena dicción, cuidando la pronunciación, por eso es que está un poco más lento. Pero podríamos tener de que 53 horas con 41 es una cifra bastante apegada al tiempo que podrías emplear para leer la obra. Claro, estamos hablando de corrido. Naturalmente, no, salvo un fanático muy, muy extremo que estoy seguro de que existiera en algún lugar del mundo, incluso aquí en el mismo Perú, que es de donde hago el video para mis visitantes internacionales. 53.41 horas en total que distribuidas, pues podrían dar algunos días más, algunos días menos. Igual sigue dentro del rango. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que de acuerdo a la Federación de Periodistas del Perú, el peruano promedio solamente lee el 0.86% de un libro al año. Si aplicamos esto a la trilogía, nos tomarían más de 3 años concluir con todas ellas. Así que tomen los números como mejor les convenga, pero tengamos presente, y este es el punto que quiero demostrar, que la obra del Señor de los Anillos, compuesta por los tres libros principales que forman la trilogía, que forman la saga, es larga. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, este peruano promedio que solo lee 0.86% un libro al año, yo no sé si estaría dispuesto en invertir más de 3 años, casi 4 años, en leer toda la saga de Lord of the Rings. De manera que para ellos se puede considerar que es ilegible. Y es que El Señor de los Anillos, como saga, posee determinada complejidad, lo cual la hace muy atractiva para los fanáticos, pero complicada de digerir para los no iniciados. Es una saga bastante compleja. Una saga bastante compleja que empezó como un libro para niños, con El Hobbit de Tolkien, que dicho sea de paso, efectivamente era para niños y contaba con 310 páginas para sumar a nuestra cuenta. Sin embargo, el hecho de que sea para niños o que no sea para niños no trae la complejidad o la sencillez de forma implícita. Sin embargo, cuando te pones a ver y cuando te das cuenta de que la saga no solamente requiere de la trama, de la prosa principal de los libros, sino que además viene acompañada de ciertos añadidos que enriquecen el lore de la franquicia, el lore de la saga, añadidos como mapas, como árboles genealógicos, genealogía, como cronogramas, como calendarios, como idiomas, pues nos damos cuenta de que estamos hablando de una saga con amplia complejidad. Y a esto sumémosle el particular estilo de la prosa de Tolkien, que se decanta para un estilo literario muy, muy descriptivo. De hecho, aquí tengo una pequeña parte que extraje donde no la voy a leer toda, evidentemente, porque no sé si tiene copyright, pero leeré una parte. Por ejemplo, menciona: Bree era la villa principal de las tierras de Bree, pequeña región habitada, semejante a una isla en medio de las tierras desiertas de alrededor. Las otras poblaciones eran Entivo, junto a Bree, del otro lado de la loma, Combe, en un valle profundo un poco más al este, y Archet o Archet en los límites del bosque de Chet. Alrededor de la loma de Bree y de las villas había una pequeña región de campos y bosques cultivados de unas pocas millas de extensión. Y me gustaría seguir leyendo porque de verdad es interesante, pero a alguien no iniciado o alguien no acostumbrado a la lectura o alguien que pues no
ha cultivado esta pasión y este fanatismo, el texto que acabo de leer. Quizás para ustedes fanáticos de Hueso Colorado les resulte muy sencillo, pero para esta persona no. Le resulta complejo, le resulta ilegible. Vamos con otro ejemplo. Después de 3 horas descansaron. La noche era clara, fresca y estrellada, pero unas nubes de bruma ascendían por las faldas de la loma desde los arroyos y las praderas profundas. Unos abedules de follaje escaso que la brisa movía y arriba eran como una trama negra contra el cielo pálido. Devoraron una cena frugal para los hobbits y continuaron la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Texto que para los no iniciados, no acostumbrados, puede ser de alta complejidad y por ende lo más probable es que los espante. Naturalmente, hablar de ello con un fanático del Lord of the Rings, con alguien que gusta de la saga y que la ha leído y la ha releído, pues puede sonarle a burla, puede sonarle a broma, a quien le parecería complejo este texto, pero sí, hay gente que considera que este texto es complejo. Hay gente que tiene dificultades o que no es aficionada a la lectura, o que es aficionada a la lectura, pero no a la lectura de este tipo de historias, de sagas fantásticas. Hay gente que ha llenado 2 fechas del concierto de Bad Bunny. ¿Qué, qué rayos? Todo puede pasar. No. Por supuesto que todo puede pasar. Entonces, vamos a considerar de que la prosa de Tolkien es compleja para un amplio sector de la población. Ahora, hemos hablado de los añadidos que complementan la obra, hemos hablado de la prosa. No olvidemos también los errores e inconsistencias que existen en su trabajo. Errores e inconsistencias que, dicho sea de paso, no los planteo como ofensa o como insulto a la saga, sino al hecho de que muchas obras de ficción, especialmente las sagas prolongadas, que tienen varios elementos, varios personajes que efectivamente tienen cierta complejidad, contienen también errores e inconsistencias. Es completamente natural y se suelen ir corrigiendo conforme van avanzando las ediciones, si es que son detectadas oportunamente, claro que sí. Pero en el caso de Tolkien, los errores e inconsistencias incluso revisten la saga de un nuevo nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque, como menciona el texto que está en pantalla, cualquier inconsistencia puede ser culpada en el Tolkien ficticio. Porque recordemos que para efectos prácticos, Tolkien realmente no compuso esto, sino adaptó fuentes ancestrales, adaptó fuentes muy, muy antiguas, como el Libro Rojo. Y de hecho él usaba esto como elemento, como excusa o como paliativo para justificar los errores e inconsistencias que tenía la obra, ¿no? Y esta era una truculencia bastante ingeniosa, pero que reviste de complejidad que de por sí ya tiene el mundo de la Tierra Media. Y esto es algo apreciable por los que son fans, por los que siguen la saga, pero sin duda va a causar aún más terror, aún más deseo de huida, aún más petrificación a las personas que no están acostumbradas a este tipo de obras, convirtiendo el libro en ilegible una vez más. Pero, pero, no se acaba aquí, sino en el hecho de que hasta el momento hemos hablado de la trilogía principal de los 3 libros, por ahí mencionamos el Hobbit también, pero nos estamos olvidando de los libros complementarios, de los libros adicionales que salieron relacionados a la saga para expandir el lore, para expandir el universo ficticio en el cual ésta se desarrolla, brindándole todavía más capas de complejidad. Y sobre todo, si consideras de que hay muchos, pero muchos libros, como la colección de 12 volúmenes, de que sin duda podrán quizás apartar o asustar al que recién viene a iniciarse. Sí, efectivamente, uno queda con esa cara viendo que después de los 3 libros principales, de leer El Hobbit, de leer las obras complementarias, tiene que leer todavía más y más y más. Cuando tú terminas de leer Tolkien, de leer El Señor de los Anillos, yo creo que lloras no por la emoción que te infunde la historia misma, sino porque, uff, por fin terminé
Es un montón. Y a esto añadámosle el hecho de que la publicación de estos libros complementarios no necesariamente va por el gran Tolkien, porque de hecho Tolkien eh, fallece, no llega a necesariamente completar la saga, y es que estamos considerando muy a alto nivel que es una obra incompleta, entre comillas. De hecho, en su carta número 256, él mismo menciona que inició una historia posterior que iba a tener lugar 100 años después de los acontecimientos de la trilogía. Y de hecho, solamente escribió 13 páginas porque la trama o la trama a la que se dirigía la historia propiamente dicha, le parecía pues que no valía la pena de seguir, pero tuvo la intención de hacerlo. Y no solamente está ese hecho, no solamente está esa circunstancia, sino que, como ya lo mencioné, Tolkien falleció el 2 de septiembre de 1973, tras lo cual su hijo Christopher Tolkien, quien también está fallecido en el 16 de enero del 2020, fue el que hizo las compilaciones de los textos que había dejado su papá, hizo las ediciones respectivas y fue el que contribuyó para que la obra pueda ser expandida, pero naturalmente no era pues o sea, fue el hijo el que complementó la obra, no fue necesariamente el mismo Tolkien, de manera que se añade aún una capa más de complejidad de la recopilación de toda la información, de todo el texto, de todos los avances que traía Tolkien y con la cual se fue generando todo el material adicional, los libros que mostré hace un instante. Ahora, no basta con que la historia es larga, no basta con que la historia sea compleja, no basta con que tenga algunos añadidos adicionales que contribuyen a darle más capas de riqueza al lore, pero a su vez que le hacen más de difícil acceso para los no entendidos o para los no aficionados a la lectura. No basta con que, aparte del material original, tú tengas o puedas, si es que quieres, complementar el lore con todas las obras adicionales. No basta con que Tolkien haya fallecido sin necesariamente haber eh, publicado todo lo que él pretendía publicar con respecto a la obra. No basta con que su hijo sea quien haya contribuido en la compilación y la edición y la puesta en marcha de la obra de Tolkien, sino que existe también un enorme porcentaje de gente, un enorme porcentaje de personas que prefieren la película. Porque por supuesto, el ser humano tan dado al descanso, tan dado al- a la pereza, prefiere en gran medida, lamentablemente no tengo una estadística de esto, pero estoy casi seguro, van a preferir ver la película que leer los libros, sobre todo si se están enfrentando a un monstruo de tal magnitud como la saga del Señor de los Anillos. Y esto ha pasado y pretendo demostrarlo no solamente con obras de alta complejidad como es Lord of the Rings, sino con obras bastante más simples, como por ejemplo Harry Potter, como por ejemplo Jurassic Park, o incluso con obras en las cuales la película tuvo tanta pegada que ni siquiera se sabía que había un libro previo, como por ejemplo Shrek, o como por ejemplo Quien engañó a Roger Rabbit, procedente del quien censuró a Roger Rabbit, y te apuesto que no sabías eso y por eso estás aprendiendo muchísimo con Matt, que te culturiza. Aprendo en casa. Pero si en películas tan simplonas hay gente que da preferencia a la película, al film, por encima del libro, por encima del material de lectura, esto también aparta de alguna forma a los lectores de la obra original. Por ende, la transforma en algo ilegible. Ciertamente, El Señor de los Anillos como saga, de acuerdo a estadísticas que encontré en mi investigación, ha vendido 150 millones de copias. De hecho, más de 150 millones de copias. Pero, 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 la venta no implica que todas las copias que se han vendido hayan sido leídas.
No hay forma de calcular cuánta gente realmente ha leído toda la saga, cuánta gente simplemente le ha dado una ojeada a los libros, cuánta gente se ha quedado en los primeros capítulos, cuánta gente compró los libros solamente para que adornen el estante, cuánta gente compró los libros y todavía no los abre, o cuánta gente que leyó los libros tiene 20 copias del mismo volumen porque sencillamente quería tenerlo. De manera que la estadística es bastante menor. Y aún así, la población mundial ya le excede por mucho 150 millones de copias. Así que digamos que hay una amplia cantidad de personas que no la han leído y que probablemente no se animen a leerla por todos los elementos que previamente han sido mencionados. Así es, Gollum. Nos quedamos todos con esa cara, porque efectivamente el éxito en ventas no implica que todas esas copias, que todos esos textos, que todas esas ediciones efectivamente hayan sido leídas. Ciertamente una pena. Ahora, no necesariamente me crean únicamente a mí, sino tengan en cuenta algunas opiniones adicionales. En particular me interesa la de, ya saben por dónde voy, la de Bill Connolly. Claro que sí, uno de los actores de El Hobbit, uno de los actores que tuvo participación en esta segunda trilogía de películas, donde él manifestó para la revista Vulture que para él Tolkien es ilegible, unreadable. O sea, él tuvo la misma idea que yo bastante tiempo antes. Yo tengo que confesar de que yo no tenía idea que él había dicho eso. El tema no viene de ahí, pero ha sido una grata coincidencia ver que no soy el único que piensa eso. Y sí, Bill Connolly dice que Tolkien es ilegible. ¿Qué? Entre los comentarios que él menciona en la revista Vulture, él dice, ¿cuántas veces Connolly ha leído El Hobbit? Nunca he leído El Hobbit, nunca. ¿Y qué tal El Señor de los Anillos? Nunca he leído El Señor de los Anillos. Respondió el actor de 69 años. Gracias a la revista Vulture, por favor, no censuren. Nunca pude leer a Tolkien. Siempre lo encontré ilegible. No leí los libros y normalmente no me gusta la película que lo ha hecho. La gente que lo ama son algo, eh, son algo temibles, ¿no? Me dan un poco de miedo. Ellos hablan de todas estas cosas y de todas estas tonterías y piensan que es el santo grial. ¿Qué? Yo sé que esa es tu cara en este momento si no sabías de eso, pero sí, él dijo eso para Bill Connolly, a pesar de participar en El Hobbit, a pesar de tener un rol y haber ganado un sueldo por su interpretación, pues él piensa que El Señor de los Anillos es ilegible y de hecho ni se ha tomado el tiempo de leerlo, por lo menos hasta donde pude investigar. Si lo ha leído en los últimos meses, quién sabe. Pero, pero no solamente dijo eso, sino que dijo más. Él dijo, entonces, ¿cómo Connolly va a lidiar con los fanáticos de Tolkien que le van a hacer preguntas oscuras sobre el Hobbit por el resto de su vida? Y su respuesta es interesantísima. Usualmente yo solamente invento, invento lo que digo porque no sé de qué rayos estoy hablando. Admitió Connolly. ¿Qué? Pero invariablemente parece que hay un sector de la prensa que está consumido por el Hobbit, el Señor de los Anillos, y es un indicativo de esa nación, que es el Santo Grial. Así que lo que yo diga es basura, pero luego yo me convierto en responsable, en el que habla, el que responde acerca de ello, ¿no? Me convierto en una opinión autorizada de ello. Y, ¿qué?
Efectivamente, qué rayos. Pero sí, es lo que dijo Bill Connolly. Y de hecho me voy a quedar con uno de sus últimos comentarios que voy a aplicar en este video también. Así que me voy a apoderar de ese comentario. Y es que la gente se enoja mucho. Quedan terriblemente enojados sobre cualquier cosa que tenga que ver con eso, como si fuera real. Es una historia. Solo relájense. Ustedes que están viendo este video donde estoy diciendo que Tolkien es ilegible, solo relájense, por favor. Esto pasará y ustedes estarán tranquilos. No se asusten. Por favor, no vengan con palos, antorchas, horquetas para aniquilarme. Simplemente una opinión. Ahora, eh, por supuesto, El Señor de los Anillos como obra tiene un enorme valor, tiene un fandom muy fiel, un fandom muy culto, y lo que yo sostengo es que es ilegible por las múltiples capas de complejidad que ha adquirido, lo cual para el fandom es algo positivo, pero no todo el mundo es el fandom. Y de hecho, si después de todo eso tú llegas a la última página del libro, pues puedes sentirte feliz y satisfecho porque has logrado leer la totalidad de la historia, puedes cerrar la historia aquí, seguir con tu vida tranquilo y agradecer por la maravilla de historia que tú has podido experimentar. Basta con leer la trilogía. Salvo que seas un fan que considera que tienes que leer hasta el último issue del Parma, el de Alamberón. Así que, bueno, dejemos que el fandom decida al respecto de eso, de hasta cuándo puedes leer, hasta dónde debes leer, hasta dónde, hasta dónde llega la complejidad. Finalmente, es un fandom amoroso que que disfruta las opiniones y que nunca debate ni se cuestiona por eso, sino que todos hacen ronda en felicidad como si fuesen hobbits, ¿no? Son todos felices y bien, bien alimentados. Saludo con cariño al fandom para que ellos definan y disciernan hasta dónde se debe leer Tolkien y qué cosa es legible y qué cosa es ilegible. Yo en lo particular, dadas todas las capas, todo lo revisado, todo lo mencionado, todo lo ocurrido, la longitud, la disposición de la gente por leer, la afición por la lectura, el hecho de que existan medios alternos, etcétera, 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 no puedo hacer más que afirmar una vez más que Tolkien, el Señor de los Anillos, es ilegible para la mayoría de la gente. Pero, claro, esa es otra opinión impopular de Matt. Así que gracias. Y si has visto el video hasta este punto, pues definitivamente quiere decir que te gustó o que por lo menos te causó interés. Así que te invito a suscribirte. ¿Qué pasó, Gollum? ¡Regresa! ¡No! Te invito a suscribirte a, a las redes sociales. Si lo has visto en YouTube, pues pégale suscribir y campanita a The One Mat Videos. Y me puedes encontrar en otras redes como Facebook, Instagram o TikTok como The One Mat. E incluso si me buscas en algunas otras redes, puedes que te lleves una gran sorpresa. Siempre como The One Mat, nunca sabes lo que puedes encontrar. Y tengo que cerrar el video agradeciendo, como siempre, a la Sociedad Tolkien Peruana. Espectacular, además de agradecimientos especiales a mi gran amigo Eric Bill Díaz, tremendo fanático, que me parece que no es necesariamente parte, por lo menos parte activa de la Sociedad Tolkien Peruana, sino es un fanático casual que se mete a su grupo de vez en cuando. Pero pero que como siempre que toco temas del Señor de los Anillos me apoya con puntos de vista y asuntos de investigación interna, dado que él es un tremendo fanático de esta saga y sin duda su conocimiento, debo admitirlo, excede al mío en estos tópicos por bastante. Gracias, Bill, por tu apoyo invaluable y bueno, esa ha sido la opinión impopular de esta semana. Así que les agradezco a todos ustedes por su sintonía y nos vemos en la próxima edición con otro apasionante tema igual de impopular. Se me cuidan todos, espero que lo hayan disfrutado y no se olviden de intentar leer a Tolkien. Ojalá puedan lograrlo porque es ilegible. Saludos a la sociedad Tolkien peruana. Gracias, Bill. Gracias, público maravilloso. Se me cuidan todos. Disfruten el video. Compartan, ya lo saben. Difúndanlo con sus amigos para poder tener más opiniones impopulares. Adiós. Mats out. ¡Woo!